Hey, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy tenemos un vídeo diferente. Hoy sí, Un poco diferente a los que subimos de normal al canal. un poco. Porque vamos a hablar de cosas de... vamos a criticar. Vamos a criticar. Vamos a criticar, entre comillas, criticar, ¿vale? Vamos a hacer, como habéis visto en el título, desventajas y ventajas de los toros. Y en este caso San Fermín, ya que estamos en San Fermín. Así que... La verdad que sí, ya que es una época que normalmente siempre se hace San Fermín, que todo el mundo se levanta a posta a las 8 de la mañana para ver el San Fermín. Vamos a hablar también un poco de ello, por lo menos de uno de los cuatro, de los cinco San Fermín. De lo mismo que los pueblos, ventajas de San Fermín y desventajas de San Fermín, de cosas que pasan y cosas que no pasan. Y cosas que no deberían No pasar. deberían pasar, pero bueno, pasan. Pero bueno, para eso estamos aquí, porque aquí nos gusta mucho, no criticar, nos gusta mucho hablar de, y para que nos conozcáis también a mí y a Adri, de cómo somos y qué pensamos en este mundo, del tema de los toros, de lo otro ya lo iréis viendo. Pero bueno, así que vamos a hacer el vídeo ya que Empecemos varios temas, ¿vale? El primer tema, que es el primero que se nos ha ocurrido a los dos, porque creo que es el que más odiamos, ¿eh? Bastante. Personas de la tercera edad. Vale, pero hay que decirlo, no todos son así. No todos son así. Hemos visto decentes, no muy decentes y no muy decentes, extremos decentes. Pues para empezar, los abuelos que no saben estar en el recinto o no deben estar en el recinto, mayores de 65, o gente que está un poco... Hay que añadir que hay algunos abuelos que están ciclados, incluso más que tú y yo, ¿eh? Sí, Ojito. o gente que tiene minusvalía, que es un abuelo que no debería estar ahí, que va con una muleta, no sé por qué está ahí. Sí, porque luego cuando viene el toro nos toca pegar un sprint, de repente nos encontramos al abuelo y por huevos tienes que ir despacio porque no vas a hacerle nada a esa persona. Y pues bueno, ¿qué lo paga? El del final del todo que pilla el toro. El tema de los abuelos es el que ha dicho Adrián, y otra cosa, el tema de los abuelos también es el que... Sí, a ver, todo esto lo vais a pillar quien va a los toros. Si no va a los toros no vais a pillar nada, ¿vale? Nada, porque si no, no lo entendéis. El tema de los abuelos hay otro tema que me toca bastante las partidas, ¿vale? Sí. El tema que cuando viene el toro y vamos a las barreras y los abuelos tienen un par, así, un par que se quedan en la barrera sin moverse aunque vengan 5.000 personas a meterse en la barrera. No se apartan. Literalmente, pasó un caso en Benifairó. Hostia. Eh, Hay abuelos con par, ¿vale? Porque ya tienen experiencia de toda la vida, ¿vale? Seguramente nos pasa a nosotros. Han ido a plazas, han sido ganaderos o han Exactamente. sido... Pero yo digo los que vamos corriendo a meternos en la barrera y hay abuelos que se quedan así apoyados en la barrera. Literalmente se ponen ahí en los dos barrotes diciendo, tú lo pasas. Y si tú vas y pues, le empujas porque quieres pasar, no es que no te apetece ver que el toro te mete el cuerno por el culo, por donde sea, pues entonces le pegas un empujón. ¿Y qué pasa? Las miradas. Las miradas, Hay algunas- las críticas... Hay algunas miradas que nos han metido a los dos, ¿vale? bastantes. Incluso nos han dicho algo de ¿por qué empujas? Y pues no te quieres seguir la barrera, tío. No me apetece que un animal de 700 kilos me lleve al hospital. Entonces, así que vamos a pasar al segundo punto. A ver, el tema este. El tema este de que viene ahora. El tema de las personas... Con sobrepeso. ¿vale? El tema de las personas con sobrepeso, como ha dicho Adrián, de... ¿Por qué? ¿Por qué se meten? Es que No caben ni por la barrera, y tienes que poner la barrera, no lo saben. pasa igual como los abuelos. Pesas más de 80 kilos, bueno, 80, Más de 110. 110, ves que no puedes correr a la misma velocidad que corremos yo y Jaume. A ver, que 110 a lo mejor es ciclado, pero vamos a decir 110 20. con barriga. Con barriga, 110 con barriga, ¿vale? No puede correr a la misma velocidad que corremos yo y Jaume, el simple hecho, ¿por qué coño te metes a un recinto donde está el toro de un bicho de 700, 800 kilos con unos cuernos así que como te pide por el culo te... Claro, si ya no solo le decimos para que por si acaso le coge a esa persona, sino por otra persona porque por
esa persona, otra persona lo paga, que no tiene, que no ha hecho nada, que lo ha hecho bien, el tema de estar ahí y todo. Es así. Y luego que, pues, si te cuesta media hora en salir por la barrena, no entres. No entres, en serio, porque muchas veces a mí me ha pasado que tengo a uno delante y él está entrando y tengo gente detrás empujándome y yo diciendo, que no puedo, tío, que hay una persona aquí que le está costando la vida pasar. Yo creo que ese debería estar fuera. El simple hecho, sí, vale, vas a tu casa, que sales de tu recinto, vale, pues bien, puedes pasar por la barrena a tiempo y todo, pero no me vengas segunda carcasa, apúntate a la tercera, que vas a pasar a tu casa o que vas a correr delante del toro. No estás preparado, no estás preparado. Hay que ir un poquito, ya no al gimnasio, sino un poco a dieta. A dieta. Pues, Dejar de comer tanto bistec y comer más lechuga. bueno, dejar de muchas torras, muchas papas, eso es lo bueno. Tampoco decimos que no hay que comer de eso, Eso es verdad. porque nosotros también comemos, pero decente, hay que comer decente. Y vamos a pasar al tercer tema, que este me gusta bastante. Tercer tema. Esto es un tema personal. ¿Por qué narices no hacéis el toro o la salida de lo que sea vacas, mansos, lo que sea, a la hora que se pone en el libro? Me estáis jodiendo. Supuestamente si pone a las 7, ¿por qué me sacas el toro a las 7:30? ¡Wow! Las 8. A ver, esa media hora, ¿qué coño estás haciendo que no has hecho el toro? Podemos decir, habéis visto, quien no lo haya visto, todos los vídeos que hemos hecho de toros. Y ningún pueblo ha empezado a la hora. Ninguno. De momento de lo que hemos ido, falta ir a un A ver, pueblo. falta de aquí a diciembre por pasar de todo. A lo mejor viene un pueblo y nos calla la boca. Pero ningún pueblo ha empezado a la hora. 5 minutos, vale, 5, 10, como mucho, un cuarto de hora más tarde, Vale, pero es Vale. que media hora, Hora. incluso una hora más tarde. hora y cuarto, hora y media, que ha pasado también, y a veces, ¿qué ha pasado? En plan, vale, sí, es que a lo mejor, claro, vosotros diréis, es que por la calor, que el toro a lo mejor no quiere salir, vale, o por atascos, sí. Yo entiendo que en vez de hacerlo a las 5, me lo hagas a las 6 o 6 y media, Siete. hora y media o 2 horas más tarde, porque Por la calor sí, que el sol ha bajado, hace menos calor y bueno, puedes sacar al toro. Pero si me pones que lo haces a las 7, no me lo saques a las 8. Esa hora está perdida, que se podría hacer. la hora de empezar, esto es un ejemplo de la hora que más ha tardado. Yo creo que es el pueblo que más ha tardado, hora y media. En algunos pueblos seguro que no hemos ido, habrá sido más, espero que no. Pero bueno, este es un ejemplo de las horas de empezar, ¿vale? Porque ningún pueblo empieza, siempre falta algo, siempre, nadie empieza a la hora. Si no es un tornillo, es una rueda que se ha ido de vacaciones, que ha pasado a veces que el camión de los toros ha pillado tráfico, pero eso no voy a decir nada porque eso no es culpa de nadie, puede ser por un accidente, porque están de obras, tal. Así que vamos a cambiar al cuarto tema, hostia, qué cuarto tema, al cuarto tema. Digo de yo porque viene un tema... Madre mía. A ver, viene un tema que aquí pues... antitaurinos. Buah. Los que no me gustan nada esta fiesta, los toros. Los toros, Porque de fiesta no voy a decir nada, porque no tengo ni puta idea cómo es la fiesta. Yo creo que unos son de o más fácil, el que solo gusta ir a la orquesta, al baile. Lo que iba a decir, que ya no voy a decir que le guste la fiesta y todo, no de los toros, sino porque no ha visto la fiesta entera. Claro, eso quiere ¿Sabes? ver el Hay punto que ver le la interesa. orquesta, más cosas, cosas de niños que han hecho, las peñas, ya no es solo la del toro, sino las peñas de todo lo que hacen dentro de la peña, todas las fiestas, comidas, cenas, todo, etcétera. Pero mirarlo por un punto de vista de todo. Hay muchos taurinos que ya por darle así al toro, Ya se queja. ven, Señora, de fondo, no lo llaméis que se va a hacer daño.
me estás jodiendo. Si los toros están en una ganadería junto a otros toros que se pegan entre ellos. Es debilidad suya. Se pegan entre ellos. El toro está aparte de labrar el campo. Se pegan entre ellos para ver quién es el jefe. Aparte que el toro está hecho para labrar el campo, también está hecho para mandar y para torear. No vengas a decirme que porque le pegue un buen golpe a la barrena, me digas, no lo llames que se va a hacer daño. Encima siempre cuando pegan, os fijáis, siempre lo pegan con los cuernos en la parte. Esta parte de aquí arriba es el cuerno que pasa. O sea, no se puede hacer daño. Encima, la cabeza del toro es más dura que la de una persona. También gente de que por hacerle un pase se queje de que le ha hecho mal el antitaurino. En plan, le ha hecho el pase, le ha hecho mal. Pues bueno, vale, es normal, no tiene experiencia o tiene experiencia porque se ha resbalado, como pasó en el último vídeo de Benifeiró, que no sé si se vio mucho, lo que le pasó. Se resbaló y el toro lo pilló. Luego, otra cosa, que está hablando de cogidas. Que yo he visto por Instagram, TikTok, en nuestro canal, que cogen a alguien y va a un antitaurino y ponen comentarios. Eso le pasa por estar. Vale, muy bien. Cuando tú tengas un accidente de coche te voy a hacer lo mismo. Eso te pasa por coger el coche. Ya está, solo voy a decir eso. Yo te respeto a ti en lo que no te gusta, ¿vale? A todos los antitaurinos, en lo que no te gusta, en lo que te gusta. Pero podrías respetar a la gente lo que a ellos les gusta y a ti no te gusta. Claro, es lo mismo. A Chavo no le gusta el fútbol, a mí no, el básquet, a mí no me gusta el básquet. Lo respeto. Y no nos hemos pegado de hostias. Pero vale, no me digas, el antitaurino es que eso te pasa por estar ahí y encima que vengas riéndote, burlándote, cuando te puede pasar a ti lo mismo en el coche o en la moto. Como que no vengas a fastidiar la fiesta a los demás si a ti no te gusta. ¿No te gusta? Pues resulta tu casa, tío. O vete a la punta. Ponte el fútbol, ponte el básquet, ponte el tenis. A nadie, ningún taurino le gusta que el toro sufra. Al revés, hacemos todo lo posible, ¿vale? De que vaya a su casa bien, ¿vale? Quitando la plaza. En principio aquí no hay nada más que hablar de los antitaurinos. Lo único que no fastidies a la fiesta a los demás. Vamos a pasar al siguiente tema, que es ahora. Literalmente la actualidad de esta semana. Vamos a hablar de la semana mejor de Pamplona. Lo de Pamplona, la fiesta de Pamplona. El San Fermín. Ventajas, pues bueno, que es una fiesta tradicional de hace muchos años. Lo conoce muchísima gente y no solo de España, viene gente de todo el mundo. De todo el mundo. Viene de todo el mundo. A ver, sí que es verdad que se conoce España como el mundo del toro, pero es que San Fermín es una cosa bestial. Viene gente argentina, americana, brasileña. Desventajas, mucha gente. Demasiada, ya lo habéis visto, los que sois. Mucha gente, a lo mejor, por ejemplo, en el segundo día de encierro, que el toro se gire y vaya cara al público, entonces tú dices, hostia, va mal. Claro, pues bueno, también puede pasar que sea como el vídeo de ayer, sea rápido, sin caídas, sin cornamentas, ni nada. Estás con 6 toros de 800 kilos, 4 mansos corriendo. Coño, llevaros todos bien por el simple hecho que es eso, llevaros todos bien porque estáis delante de animales. Es que cosas así te puede llevar a palmarla. Al siguiente punto, que ya vienen los finales del vídeo. Venimos a hablar ahora de la gente colaboradora taurina. Gracias a vosotros no serían nada los toros del pueblo. El simple hecho que te caes, te resbalas, cualquier taurino, ayudante o quien sea, va a intentar ayudar o quitarte el toro para que no te haga gran cosa. Ha habido muchas salvadas que podría haber acabado mal, bastante mal. Cuando digo mal, es mal. Niños aficionados. Pues sin vosotros, cuando se acaba el toro, no sería nada las fiestas. Bueno, cuando se acaba o antes. O antes. Porque todos hemos pasado por ahí. Literalmente hemos pasado por ahí, jugar con tus amigos con un carretón de toros, correr arriba abajo, que te persigue el toro. Bueno, un carretón, ¿no? Y hay algunos que compraban los cuernos. Los cuernos también. Aquí o en la cabeza. Los cuernos también de plástico. Para adultos algunos también, También. Es que hay algunas veces que volver a cuando éramos pequeños Literal. es bueno, ¿vale? No es malo.
Todos hemos pasado por ahí. Quien diga que no es falso. Mi primo pequeño en Benavites, al principio y al final de que se acaba el toro, haciéndole pases al toro. Le gustan los toros, quiere ser torero. Al carretón. Con carretón, claro. Al carretón. Con carretón, haciéndole pases al carretón. Gracias a él, la demás gente pues disfruta, se ríe un poco. Incluso cuando la gente se ha caído con un carretón, pues lo mismo que en un toro de verdad. Y además le va a hacer el quite. Ahí. No hay enemigos ahí. Ahí son todos amigos. Todos son amigos. No. Conoces, si viene un niño y dice, ¿puedo jugar? Y yo, claro, ¿para qué preguntas? Le dicen así exactamente, porque en Benavites pasó así. Sí, ¿te gustan los toros y ves que hay un carretón? Juega con ellos. Aunque, te lo digo así, aunque tengas 26 años, Sí, que me digas te que... van a dejar jugar. Tenéis ejemplo en el de Benavites, en el primer, yo creo que todos los días. Sí, todos los días. Todos los días tenéis a su primo también sale con el carretón en Benavites y el de San Antonio que le hicimos Ron y yo, que por la noche el domingo pues sale, que yo llevo el carretón embolado con todos los niños. Un domingo por la tarde, en un pueblo, nadie le apetece hacer nada, pero hacen chocolate, churros y un toro infantil para los niños, los padres que coman chocolate y churros y los niños A disfrutar. a disfrutar. Vamos a la siguiente, que ya son cosas nuestras. Bueno, Sí. son cosas de todos también, pero son cosas sobre nosotros. Experiencias. Experiencias. Vas a decir experiencias. Cosas que nos hayan pasado en toros, pilladas, caídas, Tonterías. tonterías, Tonterías. sus normalidades en general. Una de las experiencias estando en Guard, en el recinto de Navidad, que es cuando una plaza pequeña, una fuente con calafanes, y luego hacen un San Fermín, que hay arriba vacas. Las vacas que han hecho por la tarde, las hacen un San Fermín cara arriba. Y el toro, bueno, y un pequeño toro que también hacen, también cara arriba. Estoy yo con un amigo, bla bla bla, reírnos no sé qué, no sé cuántos, por la tarde, de vacas, vamos a hacer el San Fermín. Yo, de estar tan cansado de estar llamando a la vaca y eso, me siento en la casa, le digo a mi amigo, cuando venga, o cuando veas la vaca, o cuando venga, avísame. Ese amigo, por decirlo, no avisó. Yo pues fui a enseñarle un vídeo de risa y me di cuenta que no estaba. ¿Qué pasó? Pues vi que iba caminando, no sé qué, no sé cuántos, pues yo fui con él. A la que él se empieza a correr un poco más, yo me giro hacia atrás, veo que la vaca estaba subiendo. Digo, me cago en la puta. Y yo subiendo calle arriba, empinada que es en la calle arriba, llego que no llego. Y claro, gente de la barrena me conocía y me dejaba pasar hueco para subir a la barrena. Yo que no subo, porque al mismo tiempo que hago el salto, la vaca ya me está cogiendo. Pues que dije, sí, pues cojo, me tiro como si fuera a hacer falta en el fútbol, que me saquen roja, y por debajo de la barrena. Yo estoy así en plan, bajo la barrena, 5 minutos, hasta que me dicen, ¿estás bien? Y la vaca oliéndome el culo en la barrena. Fue en San Antonio, aquí en Almenara. Con Ronnie, como sabéis, estamos en la peña, y yo y algunos de la peña y algunos de Almenara, mira, éramos 6 gatos estirando un toro. Menos mal que era de faer. Yo estaba al final, ¿vale? Donde pillé culo. Y de repente... Eso es lo que pasa, cuando tiras del toro, la gente, se pone un montón de gente que a lo mejor no tiene experiencia ni nada, y tú sí, claro, por colaborar, porque eres de la peña o por colaborar también a estirar, era la no primera tienes vez. hueco. Era la primera vez que estiraba. Que de repente estirando, de repente noto yo, hostia, de repente no estoy haciendo... No noto fuerza, No ¿no? noto ahí que alguien estire para el otro lado. Y de repente, toda la gente, eso pasó en segundos, pasó en segundos, empezó a correr, ¿vale? Y tiraron la cuerda para atrás, ¿vale? ¿Qué pasó? Que me pegó en la cara, ¿vale? No sé si es porque me diré 2 metros con 0,5, ¿vale? Pero bueno, ya se me enredó hasta el tobillo y caí de rodillas, que tengo la cicatriz en la rodilla. Y ahora venimos a decir las pilladas o experiencias más fuertes que hemos tenido. Lo mismo, estamos en Quart, Todo la pasa en cuarto. por eso se llama Quart, porque es el cuarto pueblo de los Valles, ¿vale?
Estamos en Cuart, en lo mismo, en la plaza pequeña, en el recinto de Navidad, en la plaza donde se hacen carnavales y eso. ¿Qué pasa? También fue un poco culpa mía, la vaca estaba aquí, el carnaval estaba aquí y yo estaba pues en mitad del carnaval y eso. ¿Qué pasa? En vez de meter la mano, puse el pie. ¿Qué pasó? Que a la que fui a tirar para atrás, un hombre de la tercera edad, que por favor, espero que vea el vídeo y a un día pida perdón. No te lo va a pedir. No ya, te lo va a pedir. Ya. No Se me quedó mirándome atrás sin yo poder entrar. ¿Qué pasó? Que a la que yo fui a tirar para atrás, me choqué con él y la vaca dijo, uy, me pilló. No me hizo nada, pues me enganchó del pantalón, un pequeño moratón en la barriga y ya. Los huevos han estado tentando. Ahí. Lo mío fue en Chinches. Venía al toro. Tenía unas agujetas de jugar un partido del día anterior. Es que aquí coño se le ocurre a los toros después de tener objetas. Me da igual. Me da igual. Había que grabar. Entonces, aunque sí que es verdad que si llego a saber lo que pasa ese día, no puedo. Pues nada, me subieron a la reja. Y pesando 110 kilos, la reja. Bueno, pasó el toro y el hijo puta del toro se quedó en la reja. Que sepáis el toro de ese día, Samuel Flores, de la ganadería. Quien sepa cuál es la ganadería, tiene unos cuernos más grandes que yo, ¿vale? ¿Y de qué tiene cuernos? Bastante. Entonces, se quedó abajo, directamente. Yo rezando para que no intentara, porque con esos cuernos llegan seguro. Pues nada, la reja me falla, se suelta un tornillo y de repente el de abajo también se suelta. Vale, vamos a Me caigo, ¿vale? Y al caer, el toro tenía por ahí, ¿vale? Lógico, normal, pero le cae la reja al toro. Se la quita de encima, yo me levanto y me piro y él se pira. Lo único que me hice es un corte en el labio. Y solo nos quedaría ya el último apartado de este vídeo. Le vamos para allá. Último punto de esta primera parte de este vídeo. Cosas graciosas o que os hayan enfadado en los toros. Una cosa que un día que nos hemos descojonado, sea por toros o por las personas que vayamos, o algo que nos ha jodido el día, que no sea lo que hemos contado antes. Ese día tú tenías reservado para ir al toro esa tarde y de repente te surge una emergencia y tú dices, me cago en la puta. ¿Por qué ahora? Yo creo que a todos nos ha pasado eso, siempre nos ha jodido. A mí me pasó que hacían 4 toros en Masamagrey. Iba ahí, eran torazos, ¿vale? Iban hasta 2 viudas y a mí los viudas son muy toros. Así que de repente me salió que... un partido. Lo que me ha enfadado más bien es los retrasos de la gente, incluso de los emboladores. No, embolar antes. Que hay gente, por ejemplo, que un domingo no puede ver el toro porque el lunes tiene que trabajar. En plan, en vez de hacerlo a las 12, pues hazlo a las 11 al menos, para que la gente del pueblo lo pueda ver. Eso mucha gente ha pasado. Yo he ido por la tarde y por la noche un domingo, se notaba un montón de la gente que estaba y la gente que no estaba. Había 4 gatos por la noche. Eso es lo que enfadan normalmente a la gente que va a grabar, a los del pueblo también. A la gente que graba menos, por el simple hecho que la gente como nosotros grabamos y de porque No, no pero nos jode igual porque pasó una vez aquí en Almenara que eran las 12:30 de la noche y nadie. Iba el toro solo por el pueblo y a lo mejor bajas una cuesta y te lo encuentras de cara. Y nosotros para grabar, que tenemos que ir detrás del toro para grabarlo, pues entonces imagínate. Es que me pasó, el toro se quedó quieto. O sea, tuve suerte, pero porque era de faena. Cosas graciosas de los toros, pues hay muchas, pero que contar. Esos son recuerdos ya. Esos son Eso ya recuerdos. sería un vídeo ya, porque si ahora es largo, imagínate con esto. Han pasado muchas cosas. Que de repente estoy corriendo y el Ronnie se cae con la cara por un cordón. Se le aún estando el todo parado. Adrián, que también te ha pasado, te has pegado un sprint y el todo se ha quedado parado. Que solo ha dado un pasito.
Efectivamente. A mí Pero también claro, me ha pasado lo mismo. yo, por ejemplo, mido unos 70. Yo no veo, si la gente hay un montón de gente, yo no veo. ¿Qué pasa? Pues si la gente corre, yo corro. Ese cajón, ¿no? No como este señor que mide 2,05 metros que lo ve. Hay veces que no lo veo. Hay veces que no lo veo. Muchas gracias, pues muchas veces ha sido eso, que tú estás mejor, te estás adaptando los cordones para correr y de repente el toro venga y tú dices, me cago en la puta. O te atas al cordón. Eso no es gracioso, ¿eh? Eso es gracioso cuando Eso no es gracioso. ves que el toro viene después a quedar a mitad del sitio. Pasa muchas veces a la hora de grabar que saco el móvil, ¿vale? A grabar. Y no llegas a hacer el Y de paso. repente está quieto. Y yo, pues nada, para de grabar. Y empiezo a hacer Y de repente, ¿pasa algo? ¿Pasa Deja algo? que- O sea, yo me cago. Llevo media hora grabando y pasa cuando dejo de grabar. Y yo me cago. Efectivamente. Pero bueno, Por ejemplo, en Benavides hay varias tomas de grabaciones de eso. pero bueno, menos mal que pedía a gente que me lo pasara. Ya ves. Porque si no, vale, las cosas buenas no las tendríamos. Pero bueno, para una segunda parte ya de cosas distintas, ya estará Iker y Ronnie, espero. Esperemos que estemos los 4 y pues que se pueda hacer la segunda parte perfectamente. Espero que os haya gustado. Y para la próxima vamos. Y a la próxima y bueno, y un saludo a todos. Vale, pues ajo.